Ok, ya estamos grabando. Muy bien, pues como les comentaba, vamos a estar haciendo la evaluación del equilibrio ácido-base. Ese es un tipo de tema que es necesario que nosotros entendamos a la hora de estudiar para el ENARM, porque en ocasiones puede provocarnos preocupaciones, puede preocuparnos qué nos va a venir y muchas cosas. Realmente el equilibrio ácido-base no es nada del otro mundo. Ya cuando pasemos a ese lado en donde seamos internistas, urgenciólogos, intensivistas o cualquiera de las ramas relacionadas con la evaluación médica clínica, pues ahora sí tendremos que aventarnos un clavado mucho más profundo en estar estudiando la evaluación del equilibrio ácido-base. Ahorita por el momento, pues no hay tanta necesidad de que nos centremos y que nos enfoquemos completamente en esto. Muy bien. Entonces, primero que nada, tengo que saber que el equilibrio ácido-base va a tener una dependencia muy importante a la hora de estarlo evaluando, que es cómo se encuentra mi pH normal, ¿verdad? Recuerden que el pH normal se va a encontrar de 7.35 a 7.45. Muy bien, eso es lo básico que nosotros tenemos que entender. Una vez que nosotros entendemos eso, entonces yo voy a saber que si tengo un cambio en el pH, muy bien, o sea, que si yo tengo un cambio en el bicarbonato, voy a tener una acidosis metabólica. Y si tengo un cambio en el PCO2 arterial, esto me va a condicionar el resultado de una acidosis respiratoria. Muy bien. Entonces, los cambios del bicarbonato y del PCO2 arterial van a tener relación directa en cómo se está presentando el equilibrio ácido-base. Una forma muy sencilla de empezar a comprender un poco en qué consiste todo esto del equilibrio ácido-base es entender este punto. Por favor, los que estamos entrando a la clase, hay que apagar el micrófono porque me quita tiempo estarles apagando el micrófono. Muy bien, entonces recordemos, va a haber 4 trastornos principales que yo tengo que evaluar en el equilibrio ácido-base. Vamos a tener la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Muy bien. Acidosis, tanto metabólica como respiratoria, se van a caracterizar porque el pH se encuentra menor de 7.4. La alcalosis se va a caracterizar porque manejamos pHs arriba de 7.4. Doctor, pero me acaba de decir que el pH normal es de 7.35 a 7.45. Pues sí, es correcto, solo que recuerda que en ocasiones nosotros podemos tener trastornos de acidosis metabólicas con alguna otra cosa, así que la norma general es que tendremos una reducción del pH. Si tú quieres ser un poquito más estricto y más cuadrado, entonces una acidosis metabólica con un pH menor a 7.35 y una alcalosis metabólica con un pH arriba de 7.45. Muy bien. Segundo punto importante es evaluar cómo se va a encontrar el cambio primario. Recuerden que cuando yo hablo de cambio primario en el equilibrio ácido-base es el origen o el por qué tengo este desequilibrio ácido-base. O sea, si yo tengo una acidosis metabólica, sé que el pH se encuentra abajo, se encuentra menos estrictamente de 7.35 y sé que el problema es que tengo una disminución del bicarbonato. Muy bien, no tengo una disminución de la PCO2 como origen de la acidosis metabólica. Tenemos una disminución del bicarbonato. Entonces, el cambio primario en la acidosis metabólica es un bicarbonato bajo. El cambio primario en una alcalosis metabólica, que tenemos un pH arriba de 7.45, va a ser un aumento del bicarbonato. Ahora ya voy entendiendo. Acidosis y alcalosis hacen referencia al pH, mientras que el apellido que lleve, metabólico respiratorio, me van a hablar de cuál es el origen del cambio primario. O sea, cuál es el trastorno primario que tiene tu paciente. Metabólico siempre va a tener una relación directa con el bicarbonato, muy bien, y respiratorio siempre va a tener una relación directa con el PCO2. Si yo hablo de una acidosis respiratoria, entonces estoy teniendo un problema en la PCO2 y ¿qué vamos a estar presentando?
vamos a tener un aumento de la PCO2. La alcalosis respiratoria, que el pH está arriba de 7.45, vamos a estar presentando, muy bien, una disminución del PCO2, ¿ok? El cambio secundario, que es lo que vemos en este recuadro que te estoy señalando aquí, para los que me están viendo por la clase de Zoom, recuerda que el cambio secundario va a ser la respuesta que va a tener nuestro cuerpo para tratar de mejorar este cambio que tenemos o este desequilibrio ácido-base. Entonces, si yo tengo en una acidosis metabólica que el pH se encuentra menor de 7.35 y tengo un cambio primario en donde sé que el cambio primario metabólico es el bicarbonato y tendremos disminución del bicarbonato, el cambio secundario, pues evidentemente va a ser el PCO2. ¿Qué va a tratar de hacer el PCO2? Para disminuir la acidosis, tratar de reducir los niveles séricos de PCO2. ¿Cómo lo va a conseguir tu cuerpo? Pues a través de la hiperventilación. Entonces, ahí nosotros ya estamos presentando un cuadro clínico relacionado con la acidosis metabólica. Un claro ejemplo es cuando tengo un paciente que tiene una cetoacidosis diabética. ¿Qué es lo que se presenta? Tenemos una acidosis metabólica, pero que además me puede realizar un estado de hiperventilación. E inclusive lo integramos dentro del diagnóstico de cetoacidosis diabética como datos clínicos que me orientan. Pero no es porque la cetoacidosis diabética provoque hiperventilación directamente, sino porque es un mecanismo que nosotros tenemos en el cuerpo de forma secundaria para tratar de disminuir los niveles de pH, para tratar de contrarrestar la reducción de los niveles de pH, disminuyendo los niveles de PCO2. La alcalosis metabólica, ¿cuál va a ser su cambio secundario entonces? Va a ser un aumento de la PCO2. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Realizando hipoventilación. Acidosis respiratoria, ¿cómo voy a conseguir el cambio? Si el cambio primario es literalmente basado en los niveles de PCO2, el cambio secundario va a ser, efectivamente, va a ser el bicarbonato. Entonces la acidosis respiratoria me va a aumentar la PCO2, que eso es lo normal como cambio primario, y me va a aumentar también el bicarbonato para tratar de contrarrestar. ¿Ok? ¿Cómo voy a hacer este aumento del bicarbonato? Provocando un aumento en la reabsorción de bicarbonato. La alcalosis respiratoria, pues exactamente lo mismo que ya estudiamos. Yo voy a tener una disminución, muy bien, de la PCO2, por ende, además, voy a tener una disminución del bicarbonato. Muy bien. Esa es la forma más sencilla en la que yo puedo estar entendiendo cómo suceden los cambios primarios y los cambios secundarios que llegan a presentar nuestros pacientes, ¿correcto? Va a haber alguna terminología que tengo que saber, eso es más que nada para fines didácticos, que son todas esas que tenemos aquí. Yo voy a hablar de acidemia únicamente cuando tengo un incremento en los hidrogeniones. Muy bien, voy a hablar de alcalemia cuando tengo un aumento en el bicarbonato. Acidosis es un estado que tiende a acidificar los fluidos. Alcalosis va a ser un estado que tiende a alcalinizar los fluidos. La gasometría arterial efectivamente es el estudio que me ayuda a mí a identificar cómo se encuentra el trastorno gasométrico o el trastorno en el equilibrio ácido-base. Normocapnia, hipocapnia e hipercapnia va a hacer referencia al estado, muy bien, que vamos a tener en cada uno de ellos relacionados con la PCO2. Ubaldo, ahorita vamos a pasar con las preguntas, ¿ok? Primero vamos a quedarnos con este tema. Normobicarbonatemia, hipobicarbonatemia, hiperbicarbonatemia, lo que vamos a estar teniendo alteraciones en el bicarbonato. Cambio primario va a ser la normalidad que me provoca este desequilibrio ácido-base. Cambio secundario, la respuesta secundaria o compensatoria. El desorden ácido-base primario, pues va a ser una presencia de un desorden primario con una adecuada respuesta secundaria. Y el desorden ácido-base mixto va a ser cuando tenemos dos desórdenes primarios al mismo tiempo. Ojo con eso porque no es lo mismo yo tener una acidosis metabólica, ¿ok? Con un trastorno secundario de compensación a tener una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria, ¿ok? Pareciera que son dos cosas que son similares, pero no lo son.
La compensación secundaria, como su nombre lo dice, es una compensación que trata de hacer tu cuerpo. Un desorden mixto es cuando tenemos dos trastornos primarios completamente diferentes que le suceden al mismo paciente. Muy bien. Existe una fórmula que se conoce como ecuación de Henderson, que obviamente es Henderson-Hasselbalch, pero la ecuación de Henderson nos ayuda a identificar cómo se encuentran o cómo deberían de encontrarse los hidrogeniones relacionados con la cantidad de bicarbonato que yo tengo y la cantidad de PCO2 que yo tengo en mi cuerpo. Y ojo, esta es más que nada una fórmula que nosotros utilizamos a la hora de tratar de evaluar a los pacientes en forma hospitalaria. No es una fórmula que se utilice de rutina debido a que para fines de ENARM no es práctico estar realizando esta fórmula en cada uno de los pacientes, ¿ok? Solamente aquí es para que las conozcan. Entonces ya dijimos cómo evaluamos el trastorno primario. Simplemente si yo tengo un aumento del bicarbonato, entonces yo debo de sospechar que tenemos una alcalosis metabólica. El trastorno primario va a relación directa con el apellido de mi desorden de equilibrio ácido-base. Si se apellida metabólico, sé que su problema es con el bicarbonato. Si se apellida respiratorio, sé que su problema primario es relacionado con el PCO2. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación entonces del trastorno secundario? Aquí principalmente, como lo vemos aquí en pantalla, el trastorno secundario va a tener la finalidad o va a tener el objetivo de compensar qué es lo que está sucediendo con tu cuerpo. O sea, este desequilibrio quiero llevarlo al equilibrio. O sea, tu cuerpo va a hacer todo lo posible para que, oye, eso tiene que estar al 100. Entonces, se le va a denominar generalmente compensatorio. Tendremos dos respuestas, una respuesta compensatoria respiratoria ante un trastorno metabólico y una compensación renal ante un trastorno respiratorio. Muy bien. Compensación respiratoria ante el trastorno metabólico y compensación renal ante el trastorno respiratorio. Si la compensación es diferente a la esperada, muy bien, puede que exista otro trastorno presente. Y cuando esto sucede, yo debo de sospechar que mi paciente tiene un trastorno mixto. Como regla general, para que no se les olvide, ¿ok? Para que jamás se les vuelva a olvidar en la vida, es si la compensación o el trastorno secundario no lleva el pH a niveles normales, ¿ok? Eso nunca va a suceder. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un bicarbonato muy por encima del valor normal en 28, en 29, en 30, pero su pH está normal, eso no es una compensación secundaria, porque el trastorno compensatorio jamás va a poder llevar el pH a niveles normales. Si tenemos cualquier alteración entre el PCO2 o el bicarbonato en un paciente que tiene un pH normal, lo primero que me debe pasar en la mente es, oye, este paciente probablemente tenga un trastorno mixto. Entonces tengo que hacer el abordaje completo. Los trastornos secundarios los vemos aquí en pantalla, ¿ok? Son esos que te estoy poniendo aquí. Si yo tengo una acidosis metabólica, dijimos que el trastorno secundario, ¿cuál va a ser? Pues una respuesta respiratoria. Y esto yo lo puedo calcular, ya sea una fórmula que es PCO2 igual a bicarbonato por 1.5 más 8 y el resultado más menos 2, o puede ser de esta otra forma que por cada miliequivalente que disminuya el bicarbonato, el PCO2 va a disminuir 1.2. Yo hago la evaluación en mi paciente, resulta que tenemos una respuesta compensatoria adecuada, no me lleva el pH a niveles normales porque sé que los trastornos secundarios no llevan el pH a niveles normales, pero sí tenemos la reducción del PCO2 que yo espero tener ante el nivel de acidosis metabólica o a nivel de bicarbonato que tiene tu paciente. Entonces, tu paciente tiene un trastorno secundario que está teniendo una compensación. Muy bien. La alcalosis metabólica, vamos a tener la compensación de forma respiratoria, igual que la acidosis metabólica, solo que aquí va a ser diferente. Por cada 1000 equivalente que incremente el bicarbonato, el PCO2 va a incrementar 0.7 de cantidad, ¿ok? Por cada 1000 equivalente de bicarbonato que aumenta. Después pasamos a los trastornos respiratorios y aquí se vuelve un poquito más complicada la cosa. Recuerda que los trastornos respiratorios yo los voy a estar dividiendo en su temporalidad
en trastornos respiratorios agudos y crónicos, ¿ok? ¿Cómo voy a saber si es agudo o crónico? Por la manifestación y la historia clínica que tenga tu paciente. No va a haber de otra. Muy bien. Tú puedes hacer el análisis de un trastorno de su temporalidad de acuerdo a si aplicas tanto la fórmula del trastorno agudo como del trastorno crónico, pero pues te vas a estar tomando ahí mucho tiempo haciendo los cálculos, ¿ok? Entonces, la acidosis respiratoria aguda, va a tener una respuesta compensatoria de bicarbonato, ¿verdad? Porque dijimos que lo respiratorio se compensa con el bicarbonato, o sea, a nivel renal. Y como el riñón no le puedes decir, oye, absórbeme bicarbonato ya, tiene que aguantar rato, o sea, es tranqui, espérame, no absorbo bicarbonato tan rápido solo porque tú quieres. Entonces, la acidosis respiratoria aguda, por cada milímetro de mercurio que incremente la PCO2, que eso es acidosis respiratoria aguda, el bicarbonato va a incrementar 0.1 miliequivalentes. Muy bien. En cambio, la crónica, que el riñón ya tuvo tiempo de hacer los ajustes que hubiese que hacer, por cada milímetro de PCO2 que aumente tu paciente, vamos a tener una respuesta compensatoria aumentando 0.4 mil equivalentes el bicarbonato. Entonces, si yo estoy ante un paciente que tiene una exacerbación de asma en ese momento y yo tengo que evaluar si es un trastorno agudo o si es un trastorno crónico, entonces yo ya evalúo, bueno, tengo una acidosis respiratoria aguda, yo evalúo a mi paciente, muy bien. O tengo una alcalosis respiratoria aguda, yo evalúo de acuerdo a cada una de las fórmulas. En la alcalosis respiratoria aguda, obviamente la respuesta también va a ser por el bicarbonato y aquí vamos a tener una disminución del bicarbonato. O sea, el PCO2 disminuye por cada milímetro de mercurio que disminuya, va a disminuir el bicarbonato en 0.2 mil equivalentes. La crónica, por cada que disminuye el PCO2, vamos a disminuir el bicarbonato por 0.4 mil equivalentes. Para fines del ENAM, ¿cómo vamos a realizar nosotros este tipo de abordaje o cómo lo puedo hacer de una forma más sencilla? Nos regresamos a este cuadrito. Muy bien. Aquí yo te voy a estar poniendo flechas, ¿ok? Flechas. Aquí te las estoy poniendo. Una flecha para abajo. Flecha perdón. Para arriba, abajo, arriba. Muy bien. Y esto, si te lo aprendes así y no sabes otra cosa, ya la hiciste. Muy bien. Entonces, ojo, vamos a ver cómo tenemos. Si yo tengo todas las flechas hacia una misma dirección, si se fijan, como todas las flechas van hacia una misma dirección, o sea, si yo tengo el pH hacia abajo, muy bien, tengo el cambio primario, que es el bicarbonato, hacia abajo, y tengo el cambio secundario, que es el PCO2, hacia abajo, el trastorno es metabólico. Si todas las flechas van hacia la misma dirección, o sea, el pH va hacia arriba, el bicarbonato hacia arriba y el PCO2 hacia arriba, el trastorno sigue siendo metabólico. Entonces, en las gasometrías, para yo dominarlo al 100, así lo veo y digo, ya, tiene una acidosis metabólica. Ni me sé los valores, pero tiene acidosis metabólica solamente porque veo los valores de referencia. Entonces, ahí, si todas las flechas van hacia una misma dirección, es metabólica. Así de sencillo, no te partas la cabeza a la hora de contestar una pregunta del ENAM. Muy bien. Si las flechas van en una dirección contraria, o sea, si te fijas, el pH aquí va hacia abajo. En la acidosis respiratoria tenemos un pH hacia abajo, pero tenemos una PCO2 hacia arriba y un bicarbonato hacia arriba. En la alcalosis respiratoria tenemos un pH hacia arriba, está elevado el pH, y tenemos una PCO2 hacia abajo y un bicarbonato hacia abajo. Muy bien. Entonces, en el paciente que tiene pH hacia abajo y cambio primario y secundario en otra dirección, o sea, las flechas no van hacia el mismo sitio o hacia la misma dirección, es un problema respiratorio. Muy bien. ¿Sí quedó claro eso? Aquí los que están en el chat del Zoom. Si ustedes dominan esto, nada más así, a la hora que les pongan un caso clínico, no van a batallar. Te ponen paciente masculino que
tiene, no sé, que tiene, por ejemplo, vamos a poner un caso de cetoacidosis. Paciente masculino de 17 años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 desde los 15 años con mal apego al tratamiento médico. Muy bien, tú le realizas una gasometría para evaluar cómo se encuentra y te dice, tiene un pH de 7.15, ¿ok? Entonces voy hacia abajo. Tiene un bicarbonato en 12. Voy hacia abajo, no manches, 12 es bien poquito. Y tenemos un PCO2 en, vamos a ponerlo en 30. También va hacia abajo, muy bien. Entonces yo ya sé, porque todas las flechas van hacia abajo, que tenemos un problema metabólico. Así de sencillo. En cambio, te ponen, tienes un paciente que tiene diagnóstico de enfisema pulmonar, que además lo intubaron y ahorita sale que tiene un PCO2 en 158, ¿ok? Y el pH está en 7.32. Tiene un pH bajo, pero tiene un PCO2 muy elevado y tiene un bicarbonato muy elevado. Las flechas van en dirección opuestas. Muy bien. Ya con eso digo, mi flecha es dirección opuesta, tiene un problema respiratorio. Solo le pongo de acuerdo hacia dónde va la flecha de el pH. Si la flecha va hacia abajo, es una acidosis. Si la flecha va hacia arriba, es una alcalosis. ¿Ven? Y ven cómo es tan sencillo contestar estos casos clínicos de una forma más rápida y que sea obviamente reproducible para sus fines del ENAR. Porque si yo en el ENAR les digo, a ver, hazte esta fórmula, vas a batallar. Porque hay muchas cosas que hay que sabernos. Hay que saber la fórmula de Parkland, hay que saber la fórmula de cuánto crece el niño por mes en el primer año de vida, cuánto es la cantidad de, o la clasificación de Tanner. O sea, hay demasiadas clasificaciones y fórmulas que para fines del ENAR lo que ustedes tienen que aprender es la forma más sencilla de poder contestar el caso clínico. Porque recuerden, el ENAR no se trata de quién es el doctor más inteligente. Se trata de quién es el doctor que sabe contestar mejor los casos clínicos. Muy bien. Entonces, vamos a evaluar y sospechar siempre trastornos mixtos cuando nosotros tengamos que no existe respuesta compensatoria o que exista sobrecompensación de un trastorno primario. Muy bien. O sea, está bien que el bicarbonato se altere poquito en los trastornos respiratorios, pero que se eleve tanto como para ya ese mismo provocarme un pH normal, pues ojo, no se trata de estarnos engañando bicarbonatos. Tenemos un trastorno mixto. Si el pH y el bicarbonato son normales, pero tú le realizas al paciente un cálculo de anión gap y este es alto, entonces yo debo de sospechar un trastorno mixto que es una acidosis metabólica y además una alcalosis metabólica. Y dices, ya bailó Juana. Pues sí, es por eso que debo de realizarle todo el complementario a los pacientes. Y el anión gap se tiene que calcular. No es algo que yo diga, no lo voy a calcular o sí lo voy a calcular, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué onda con el anión gap. Muy bien. Entonces, si el pH es casi normal, pero el bicarbonato es alto, entonces yo voy a sospechar en que mi paciente tiene una alcalosis metabólica con una acidosis respiratoria. Recuerda que esos son trastornos mixtos. O sea, tú tienes a Juan y tienes a Pedro, ¿ok? No es Juan Pedro, es Juan y Pedro. Son trastornos mixtos, no son las mismas cosas. Ani, exactamente. En los trastornos mixtos, Ani, el pH puede estar normal o puede estar casi cercano a lo normal. Pero también, Ani, como ves aquí abajo, el pH puede estar alterado. Todo va a depender del trastorno mixto, ¿ok? Entonces, el pH es casi normal, pero el bicarbonato es bajo, acidosis metabólica y alcalosis respiratoria. El pH es bajo, pero el bicarbonato es normal, tenemos una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria. El pH es alto, ¿ok? Mayor de 7.4, pero el bicarbonato es normal. Vamos a sospechar en una alcalosis respiratoria y además vamos a sospechar en una alcalosis metabólica. Siempre que yo tenga, entonces, como regla general, los trastornos mixtos, siempre que yo tenga un pH normal con un bicarbonato o un CO2
alterado, sospecho en trastorno mixto. Muy bien. Cuando yo tengo un pH alterado, ya sea bajo o alto, pero tenga el bicarbonato normal y la PCO2 normal, debo de sospechar en un trastorno mixto. Cuando el pH esté casi normal, pero tengamos alteraciones en el bicarbonato sin una respuesta compensatoria calculada aproximada, sospecho en trastornos mixtos. Para fines del ENAM, ¿cómo te van a estar preguntando a ti si tenemos o no tenemos un trastorno mixto? Probablemente te vayan a poner una gasometría que tiene un pH normal, pero que tiene un PCO2 y que tiene un bicarbonato alterados. Es ahí en donde dices, sospecho en un trastorno mixto y lo más probable es que de las 4 opciones solamente una vaya a tener el diagnóstico de trastorno mixto. Preguntan gasometrías en el ENAR, es extremadamente raro que las pregunten, realmente es muy raro que las pregunten. Simplemente tenemos que saber que pueden llegar a preguntarlas y hay que tenerlas nosotros en consideración. Hablando del anión gap, recuerda que el anión gap me traduce o significa el número de cationes que vamos a tener con respecto a aniones para mantener una electroneutralidad adecuada. No vas a medir todos porque es imposible. Entonces, ¿qué vamos a estar midiendo? Vamos a medir el sodio, el potasio, el cloro y el bicarbonato. Y la fórmula te quedaría así. Tenemos sodio menos la suma del cloro con el bicarbonato. Muy bien, tenemos cation, que es el sodio, y la suma de los aniones, cloro y bicarbonato. Recuerda que esto y esto deben de ser aproximadamente normales. Eso es lo normal. Muy bien. Entonces, si nosotros no medimos el potasio, recuerda que no lo medimos porque la cantidad extracelular es muy pequeña, entonces pues no hay necesidad. Y el anión gap normal se va a encontrar entre 12 a más menos 4. Algunas literaturas son más estrictas y te dicen anión gap va a ser igual a 10. Muy bien. Aquí te ponen un recuadro en donde tenemos los cationes no medidos y los aniones no medidos. Muy bien. Estos cationes no medidos y los aniones no medidos significan que yo no los estoy metiendo a la fórmula del anión gap para hacer el cálculo. Por eso, si tú te das cuenta, la diferencia entre esos cationes y estos aniones, que los aniones son 23, los no medidos, y los cationes me tienen una suma de 11, cuando yo divido 23 o resto, más bien 23 menos 11, me va a dar un resultado que es 12. Es por eso que el anion gap sale en 12 más menos 4 porque puede haber variables, ¿no? No todo en esta vida es cuadrado y tampoco es perfecto. Muy bien. Ok, hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda o pregunta en el chat de Zoom? Exacto, Roberto. Nosotros vamos a es que depende de la literatura. O sea, por ejemplo, nosotros evaluamos el anion gap que va a ser el número que vamos a tener de diferencia enfocándonos principalmente en los cationes no medidos y en los aniones no medidos, como tenemos esta fórmula. Si te fijas, 23 menos 11 te va a dar un resultado de 12, más menos 4. Este más menos 4 es inclusive mucho más amplio de lo que ponen. Tenemos desde 8, ¿ok? Hasta 16 que puede llegar a ser lo normal. Entonces, el anion gap para fines prácticos y para fines de ENAR, que es casi todas las literaturas mexicanas, nos vamos a quedar con, tal y como tú lo estás poniendo, ¿ok? Que es 10. La media es 10 más menos 2. O sea, 8 hasta 12 va a ser lo máximo que vamos a poder tener. Muy bien. Ok, entonces, me preguntan, si el pH es normal, pero hay alteración de la PCO2 y bicarbonato, ¿hay trastornos mixtos? Exacto, exacto, Roberto. Ninguna compensación secundaria, ¿ok, Roberto? Jamás te va a llevar a jamás te va a llevar una compensación secundaria a un pH normal. No se puede, no es compatible. Muy bien. Entonces, siempre que tengamos un pH normal en una gasometría, te tiene que llamar la atención y sospechar en un trastorno mixto, ¿ok? Ani pregunta, ¿el anion gap en qué trastorno de equilibrio es más importante? Como nos dimos cuenta, aquí, por ejemplo, yo puedo utilizar el anion gap, Ani, cuando tengo sospecha de un trastorno mixto, porque tengo pH bicarbonato normal, pero un anion gap elevado, que tendríamos una acidosis metabólica con una alcalosis metabólica.
Ani, generalmente el anion gap lo tenemos que calcular siempre que tengamos un trastorno metabólico. Muy bien, porque nos va a ayudar a determinar la diferencia, como vemos, entre cationes y aniones, y con eso sabremos si existe o no algunos por ahí agregados que no tenemos claro completamente, ¿ok? O que no lo hemos visto. Entonces, esto es nada más como cultura general. Se utiliza el sodio medido o el sodio corregido. Si estoy, por ejemplo, en una cetoacidosis o en un estado hiperosmolar, vamos nosotros a estar utilizando el sodio medido. Muy bien, porque si tú quieres utilizar el sodio corregido, recuerda que la fórmula de corrección de sodio es que yo voy a estar utilizando la glucosa cuando está por encima de 200, o sea, 300 o 400, y le voy a agregar 1.2 al valor que tenemos de sodio. Para fines de ENAR no es muy probable que te lo vayan a preguntar, pero por si llegan a ver, utilizamos sodio medido y no el sodio corregido. Muy bien. Ahora, vamos a repasar más, Ani y Roberto, acerca del anion gap. Ojo con esto. El anion gap, entonces, nos va a ayudar a diferenciar cuando yo tengo un problema de acidosis metabólica, de dónde es el origen, ¿ok? Si el origen puede ser porque tenemos acumulación en plasma de aniones no medidos. ¿Cuáles son esos aniones no medidos? Todos estos que ves aquí. Y aquí te estoy contestando tu pregunta que me habías puesto, Ubaldo. Ok, el ASA como tal no te va a estar generando alcalosis. Lo que se relaciona es directamente con acidosis metabólica en la mayoría de los casos. ¿Ok, Ubaldo? ¿Por qué razón? Como nosotros vemos, los salicilatos se relacionan porque estos forman aniones no medidos. ¿Ok? Entonces, esos aniones no medidos, en donde los podemos encontrar por un exceso de consumo de aspirina, me provocan un anion gap elevado, y esto me va a provocar que tengamos una acidosis metabólica con anion gap que se encuentra elevado. Entonces, todas las causas de acidosis metabólica son esas que nosotros vemos aquí, que pueden ser por uremia, que podemos tener acumulación de aniones no medidos como sulfatos, fósforo o uratos. Puede ser acidosis láctica, donde tenemos alteraciones de lactato, cetoacidosis, en donde tenemos acetoacetato y beta hidroxibutirato, y aspirina, como me comentaba Subaldo, pero que vamos a tener un aumento en la cantidad de salicilatos, de lactato y también de cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, siempre que tengamos, Ani, un anion gap elevado, recuerda que me está traduciendo o me está diciendo que existen acumulación en plasma de aniones no medidos, ¿ok? Si tenemos un anion gap normal, tendremos nosotros presencia de niveles elevados de cloro, pero no va a haber aniones extras, ¿ok? Y recuerda que las acidosis metabólicas de anion gap normal también se les llaman, o también se les conoce como acidosis metabólicas hiperclorémicas, porque tenemos elevación del cloro. Cuando tenemos un anion gap disminuido, es importante, realmente vamos a considerarlo en estas cuatro causas: una disminución de los aniones no medidos, incremento de los cationes no medidos, por ejemplo, que nosotros tengamos un incremento de potasio me puede provocar un anion gap disminuido; disminución no real del sodio, tengamos pseudo hiponatremias; y disminuciones no reales de cloros, pseudo hipocloremias. Muy bien. Como tal, no sería muy práctico aprender nuestras causas, únicamente las de anion gap elevado y anion gap normal. Ok, entonces, así, tal y cual lo pones, Ani. Por pasos, nosotros, ¿cómo le vamos a hacer? Sería, primero el pH, exacto, voy a ver el pH. El pH se encuentra hacia abajo, estamos hablando de una acidosis; hacia arriba, de una alcalosis. Muy bien. Segundo, el bicarbonato y el CO2 como tercero, para yo ponerle el apellido. Si tenemos problemas del bicarbonato, ¿ok? Y van hacia la misma dirección las flechitas, o sea, el pH va hacia abajo y el bicarbonato va hacia abajo, tengo yo entonces un problema metabólico. Le pongo primer nombre, acidosis, porque la flecha va hacia abajo; le pongo apellido, metabólica. Acidosis metabólica. La PCO2, ¿para dónde va a ir? También hacia abajo. Por último, el anion gap, exacto, Ani, hace todo lo correcto, porque una vez que yo tengo acidosis metabólica, tengo que ponerle también el apellido materno. Acidosis metabólica con anion gap elevado, o acidosis metabólica
con anión GAP normal o también conocidas como hiperclorémicas, ¿ok? Entonces sí, Ani, excelente, un excelente resumen. La causa más común que vamos a tener de anión GAP disminuido va a ser la hipoaluminemia. Hay que tener eso también en cuenta. Pacientes con cirrosis, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con enfermedades cardíacas van a tener un anión GAP disminuido y esta disminución, pues obviamente me va a estar disminuyendo también por culpa de la albúmina el anión GAP, ¿ok? Por cada gramo de albúmina disminuido, vamos a tener una disminución de 2.5 mil equivalentes de anión GAP. Entonces, si tenías un anión gap de 12, ahora tienes un anión gap de 10 o de 9.5 y que va a estar disminuido. Muy bien. Ahora, esta otra tabla que nosotros vemos aquí van a ser la acidosis metabólica con anión gap normal. Muy bien, anión gap normal. Estas de acá eran las acidosis metabólicas con anión gap elevado. Ahora tenemos anión gap normal. Dijimos que el anión GAP normal va a estar cuando no tenemos realmente otros aniones que me estén provocando un problema, sino cuando tenemos niveles elevados de cloro. Y esos niveles elevados de cloro van a tener estas causas. Siempre que yo tenga un paciente con un anión GAP normal en el contexto de una acidosis metabólica, yo voy a tener que sospechar en diarrea, enfermedad renal crónica y principalmente las enfermedades que nos sacan más dolor de cabeza a todos, es la acidosis tubular renal, tipo 1, tipo 2 o tipo 4. Todas ellas se caracterizan precisamente por eso, porque vamos a tener una acidosis metabólica en la mayoría de los casos con anión GAP normal. Algunas otras causas son todos estos que vemos aquí. Recuerda que los inhibidores de la anhidrasa carbónica actúan como si fuera una acidosis tubular tipo 2. Entonces hay que tener esto en consideración, ¿ok? Va a haber otras cosas más importantes y son más, ahora sí que con más profundidad médica. No nos vamos a detener aquí, es únicamente para que lo conozcan. Existe el delta gap, muy bien, el delta gap me ayuda a mí a determinar cuál es el origen de esa acidosis metabólica y me permite hacer la evaluación de los trastornos mixtos, ¿ok? Es una fórmula. Como ven, para fines del ENARM es muy poco práctico que nos lo aprendamos, no nos lo vamos a aprender, no se me estresen con esto, pero para los que quieran estudiar un poquito más y profundizar un poquito, pues ahí tienen en pantalla la fórmula. El gap osmolar va a ser exactamente lo mismo, son fórmulas mucho más específicas para llegar al verdadero origen de tu problema de desequilibrio ácido-base. Y aquí lo principal es tener en cuenta esto. El gap osmolar me ayuda a mí para saber cuál es el problema que vamos a tener en una acidosis metabólica que tengan anión gap elevado o no anión gap elevado. La fórmula es osmolaridad medida, osmolaridad calculada. Para fines del ENARM, tanto el delta gap como el gap osmolar no nos sirven porque no nos van a ayudar a hacer un diagnóstico rápido. Entonces, no es que no sean importantes, pero no los vamos a tener mucho en cuenta. Lo mismo sucede con el anión gap urinario, que esto me ayuda para determinar una causa un diagnóstico diferencial entre una acidosis tubular renal y una diarrea, porque recuerda que ambas se presentan como una acidosis metabólica con una anión gap normal e hipocalemia. Pero esta medición, pues el caso clínico te lo tendrían que poner como de unas 10 o 20 líneas para poder darte toda la información y que tú puedas contestar el caso, lo cual pues obviamente no va a suceder, ¿ok? Todo esto es únicamente para que cuando ustedes, porque sé que todos ustedes van a pasar este examen tan tedioso y van a volverse residentes, para que sepan que todo el estudio del equilibrio ácido-base tiene una gran cantidad de fórmulas que hay que estar nosotros investigando y que no únicamente nos tenemos que quedar en el contexto de que, bueno, las flechitas y todas van hacia un mismo lugar, es metabólico, si difieren es respiratorio. Muy bien, si hay muchas más cosas que entran dentro de todo este problema, tenemos más fórmulas y todo lo demás, ¿no? Entonces, para sentar y dejar claro y terminar este tema, tenemos entonces una acidemia metabólica. Muy bien, ese es un ejemplo. Ani, pon atención. Roberto, también pon atención. Dulce y Ricardo también. Watchen aquí. Tenemos una acidemia metabólica que es lo más común que te van a preguntar siempre.
Doctor, y si me preguntan alcalosis respiratoria, pues saliendo del examen vas y te haces una limpia porque qué mala suerte, la verdad. Lo más común es que pregunten acidemia metabólica. Entonces, la acidemia metabólica, vamos a seguir los pasos que nos dejó Ani aquí en el chat. Lo primero, el pH, ¿cómo está? Tenemos un pH disminuido, muy bien. Entonces, un pH disminuido, no se ve, está en amarillo, un pH disminuido con un bicarbonato también disminuido y un PCO2 también disminuido, todas las flechas van hacia la misma dirección, sabemos que es un problema metabólico. Le pongo el primer nombre, que es la primera flechita, tengo una acidosis metabólica. Muy bien. Entonces, segundo paso, vamos para acá. Dijimos, como nos puso Ani, el cuarto paso para ella es hacerle el cálculo del anion gap. Excelente. No, como ves, Ani, también el algoritmo nos dice lo mismo. Entonces yo evalúo anion gap, anion gap. Muy bien. Si el anion gap, aquí el corte que nos ponen es mayor de 15, mayor o igual a 15 o menor o igual a 14, porque todo eso va a depender de la bibliografía que tú estés utilizando, de los parámetros que te marquen en el laboratorio o de los parámetros que utilicen en tu unidad hospitalaria. Entonces, vamos a poner que el anion gap elevado, que va a ser este, y el anion gap bajo nos van a dar todas estas vertientes de enfermedades. Es aquí en donde empezamos a agregar el resto de las fórmulas. Muy bien. Un anion gap elevado, muy bien, nos va a hablar de estas dos patologías, que para fines del ENAM son con las que nos debemos de quedar. Ya si yo quiero ser más específico y quiero ser un buen médico que vea una gasometría y apantalla a todo el mundo, entonces yo ya sé que le tengo que preguntar, bueno, yo me tengo que preguntar ahora cómo se encuentra el gap osmolar de mi paciente para diferenciarlo de las patologías que se relacionan con acidosis metabólica con anion gap elevado. Para fines del ENARM, les repito, con que ustedes se sepan las patologías que se presentan aquí, que una mnemotecnia es MUD-Plies, que es una mnemotecnia fácil de recordarnos, MUD-Plies, ahí se las paso en el chat de WhatsApp para que vean esas mnemotecnias, pero es una fórmula muy sencilla de nosotros recordar las causas de acidosis metabólica con anion gap elevada. ¿Qué sucede si el anion gap está normal? Dijimos que estamos ante entidades hiperclorémicas. Muy bien, el problema es hipercloremia. Entonces yo aquí tengo que hacerme la pregunta. Tengo la necesidad de tener, ¿cómo se llama? Tengo que la necesidad de ver precisamente negativo, positivo el anión GAP urinario porque quiero apantallar al ENAR, pues entonces calcúlale, le calculas el anión GAP urinario. Quiero contestar un caso clínico para el ENAR, no le calculas el anión GAP urinario, únicamente sé que las causas de diarrea, fístula, diuréticos y la acidosis tubular renal se presentan como una acidosis metabólica con anión GAP normal o disminuido. Muy bien. Doctor, y para fines del ENAM, ¿cómo puedo yo saber diferenciar una diarrea de una acidosis tubular renal? Fácil y sencillo. Enfócate en el caso clínico. ¿Qué te dice el caso clínico? Tenemos un caso clínico que te ponen. Es una paciente femenina de 30 años de edad, la cual acude a consulta porque refiere que se siente con las piernas adormecidas, se siente mareada, etcétera. Tú le pides laboratorio y tu paciente tiene una acidosis metabólica con un anión GAP normal y además tiene hipocalemia. ¿Cómo yo voy a saber si es una acidosis tubular renal o si es negativa? En la historia clínica, además, se va a decir, la paciente ha referido que no se siente a gusto con su cuerpo o ha referido que quiere o ha tratado de bajar de peso. Entonces, ahí te están dando la pieza clave y dices, ya sé, esta paciente está utilizando laxantes, se está laxando a más no poder, está teniendo diarrea, mucha diarrea, y esto me está provocando una acidosis metabólica con anión GAP normal, o sea, hiperclorémica, con hipocalemia, con deshidratación y sin necesidad de hacer un cálculo de anión GAP urinario. Únicamente en el caso clínico me dan toda la información. Ahora, si el caso clínico quiere que a fuerzas calcules el anión GAP urinario, es lo mismo que nos hemos enfocado cuando vemos las clases. Si no
te sabes la respuesta, órale, bríncatela, pásatela, o sea, no te quedes traumado con una pregunta en específico. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede si mi paciente tiene una acidosis metabólica de Diosito, de los cursos del doctor Darío y del doctor Damián? Excelente. Acidemia metabólica con un delta gap elevado, entonces yo pienso o yo trato de sospechar en estas causas. Una acidemia respiratoria, una alcalemia respiratoria o una alcalemia metabólica. Muy bien. Recuerden que el delta gap nos ayuda para qué cosa? Para hacer el diagnóstico de trastornos mixtos, perdón, de trastornos mixtos. Muy bien. Para fines de ENARM, generalmente te van a preguntar, como les digo, acidemia metabólica y tú tienes que hacer el diagnóstico diferencial entre una acidemia metabólica con anión GAP elevado o una acidemia metabólica con un anión GAP normal. Muy bien. Vamos a poner este caso clínico ya para, ahora sí, sentar al 100% todo. Tienes un paciente masculino de 30 años de edad con abuso de drogas intravenosas, el cual es admitido en urgencias por debilidad y dolor abdominal. Su frecuencia respiratoria es de 24 latidos por respiraciones por minuto, perdón, y se toman los siguientes laboratorios. Esos son sodio de 136, potasio de 5,1, cloro de 100, bicarbonato de 14, ok, tenemos un bicarbonato bajo. Tenemos un BUN de 120, una creatinina de 10, está súper mega elevada, igual que el BUN, y la glucosa está en 90. Tenemos un pH 7,28 está abajo, una PCO2 está abajo, una P de 30, una PO2 de 100 está pues elevadita, ¿ok? Y el bicarbonato también se encuentra bajo, ¿ok? ¿Para dónde van todas las flechas? Hacia la misma dirección. Entonces el problema es metabólico. ¿Cómo está el pH? También está bajito, va hacia abajo. Entonces es una acidosis. Tenemos entonces una acidosis metabólica. Muy bien. La fórmula de Henderson que revisábamos al inicio me ayuda para mí saber si mi problema o mi gasometría es correcta, porque cada cosa que te encuentras en los laboratorios, porque que sale que le hacen un montón de análisis a los laboratorios, etcétera, y resulta que el laboratorio está mal, es un laboratoriazo. Entonces la ecuación de Henderson me ayuda para mí validar que el pH sea congruente con los datos que me dan la gasometría. Por ejemplo, aquí la ecuación de Henderson me dice, tenemos 24, ¿ok? Que es multiplicado por 30, que dijimos que se trata de la PCO2 sobre el bicarbonato, que es 14. Muy bien. Esta ecuación, esta fórmula me va a dar un número que corresponde a 51,4. 51,4 tiene una relación en este nivel con los hidrogeniones entre 50 y 60. O sea, tu pH se va a encontrar entre 7,30 y 7,20. La ecuación de Henderson únicamente es para validar el pH y que el pH tenga pues sentido con lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, yo validando el pH, muy bien, sé que mi pH está en 7,28. Ah, pues es normal. Yo espero, no me esperaría encontrar un pH de 7,35 con estos valores, porque entonces ahí sí me dirían, la gasometría no está bien tomada. Vuélvesela a tomar, ¿ok? Pasamos al siguiente paso, como nos había dicho Ani, vamos a evaluar el trastorno primario, todas las flechas van hacia la misma dirección, tenemos una acidosis metabólica. Cuarto paso, calculamos anión GAP. ¿Cómo se encuentra el anión GAP? Hacemos la fórmula, sodio de 136, cloro más bicarbonato, ¿ok? Entonces 100 más 14, 114 menos 136 me da un 22. ¿Cómo se encuentra el anión GAP? Elevado. Y yo ya le pongo entonces el nombre. Tenemos una acidosis metabólica con anión GAP elevado, ¿ok? Hay que identificar cuál es la causa. Y recuerda que la causa, nosotros vamos a tener esta mnemotecnia que es MUD-Plies, metanol, uremia, DKA, que es cetoacidosis diabética, paraleído, hierro, isoniazida, acidosis láctica, etanol, etilenglicol, salicilato, asa y aspirina, ¿ok? Esa es la mnemotecnia MUD-Plies. Aquí, ¿cuál es la causa de tu paciente? ¿El por qué? Pues es un paciente que abusó de droguitas, poquito, abusó poquito de droguitas, muy bien, y
Estas droguitas, tal vez sea algún tipo de droga estimulante, una droga que me pueda provocar una vasoconstricción, lo que sea, le provocó debilidad y dolor abdominal. Y eso se tradujo en que tu paciente tiene o hizo una lesión renal. Esta lesión renal, ¿cómo se presenta? Como tú te das cuenta, tenemos una creatinina de 10 y tenemos un BUN de 120. Causas de acidosis metabólica con anión GAP elevado, uremia. Mood-Plies, yo me acuerdo de Mood-Plies, M de metanol, U de urea, DQA para el leído, hierro, sinacida, así te vas, ¿no? Haciendo todo, 1000 intentos para acordarte de enelenar, uremia y ya sé. Entonces, causa, inclusive aquí ya estás contestando varios casos clínicos. Tenemos, ¿cuál es la etiología más probable de este paciente? Te van a decir lesión renal aguda, intoxicación por ácido acetil salicílico, acidosis tubular renal tipo 2 o alguna otra, ¿no? Entonces tú ya sabes, se trata de uremia. Ricardo, DKA es cetoacidosis diabética, pero fifi, o sea, porque es gringa, o sea, es de diabetic. Entonces, pero vamos a ponerle, es que para que cumpla con la mnemotecnia, por eso la ponen en inglés, DKE. Muy bien. Es cetoacidosis diabética, o sea, CAT. Paso último que yo tengo que hacer. Calcula la compensación esperada. Tenemos PCO2, ya vemos que la fórmula es, yo tengo el bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2, ¿ok? Entonces hago la fórmula y eso me va a dar un resultado de 29, que puede ser más menos 2, 27 hasta 31. ¿Cuánto nosotros tenemos de PCO2? Tenemos un PCO2 de 30, ¿ok? Entonces, ¿la compensación esperada es correcta? ¿Es adecuada? Sí, muy bien. Entonces yo ahí ya sé, bueno, pues tengo una compensación esperada y fácil y sencillo, ya tengo todo integrado en mi caso clínico. Muy bien. Ok, doctor, si tuviéramos la mala suerte de tener un caso clínico de alcalosis, ¿valdría la pena checar el exceso de base para descartar la acidosis? El abuso de drogas causa lesión renal aguda, como en el caso clínico, ¿no? Ok. Ani, con respecto a la alcalosis, dependiendo de la alcalosis que tengas. Una alcalosis metabólica y una alcalosis respiratoria las vamos a poder diagnosticar únicamente con los niveles de bicarbonato y de PCO2. Nada más, ¿ok? Recuerda que cuando nosotros nos preparamos para el ENAR, tenemos que ser congruentes y tenemos que ser lo más rápido y lo más sencillo para poder hacer los diagnósticos. ¿Qué sucede con el exceso de base o las BE? Recuerda que el exceso de base va a ser una medición que me va a dar el gasómetro de acuerdo a los niveles que vamos a tener, como su nombre lo dice, de exceso de bases, pero se relaciona mucho con problemas de isquemia o con problemas de acidosis láctica. Y además, antes los utilizábamos los excesos de bases para conducir una terapéutica que era una terapia hídrica dirigida a exceso de bases. Entonces a ti te ponían una tablita así, te ponían los valores y por acá te ponían como cuánto le tenías que ir subiendo. Muy bien, de líquidos. Para fines de un examen y contestar un caso clínico, tener esa información te va a confundir más de lo que te va a ayudar. Porque yo necesito el exceso de bases para hacer el diagnóstico de una alcalosis metabólica. Si me ponen una gasometría, la respuesta es no, no la necesito. Así de sencillo, no la ocupas. ¿Ok? No la ocupas porque recuerda que siempre que nosotros tengamos un pH normal, yo debo de sospechar que tenemos un trastorno mixto. Si el pH no es normal, va a ser muy sencillo hacer el diagnóstico de alcalosis metabólica o de la contraparte acidosis respiratoria, que es en donde el PCO2 y el bicarbonato, si se fijan, ambas cumplen hacia la misma dirección, o sea, ambas se elevan, pero lo que acaba de diferencia es el pH, entre uno alcalosis y el otro es acidosis. Como tal, yo mi recomendación no estaría utilizando el exceso de base para fines de ENARM porque una, no creo que te los vayan a poner, no creo la verdad, y dos, no lo necesitas para poder hacer el diagnóstico. Muy bien. Ahora, con respecto a lo que me preguntas, ¿el abuso de drogas causa lesión renal aguda? Sí. Sí causa, Roberto, en ocasiones hay drogas que pueden provocar una vasoconstricción
principalmente pueden provocar una vasoconstricción renal. Y esa vasoconstricción renal, ¿qué te va en qué va a culminar? Pues obviamente en que se cierra el vaso sanguíneo renal, ya no entra nada de líquido a través, nada de sangre a través de ese vaso, y obviamente el paciente, ¿qué le sucede? Pues ya, no vas a tener. Y con el ENARM no se sabe qué se espera. La verdad, no se sabe qué se espera ya. O sea, con la última pregunta del piojo, ya nadie sabe qué es lo que se espera. ¿Sospechamos de lesión renal aguda por la uremia y la creatinina? Exactamente, Karen, correctamente. No lo pudiste haber dicho mejor. Tenemos, ¿por qué razón sospecho de lesión renal aguda? Porque recuerda que no tenemos laboratorios. Y para yo cumplir el diagnóstico, la definición de enfermedad renal crónica, ¿qué necesitamos? Tener el antecedente de los 3 meses. Si yo no tengo el antecedente de los 3 meses o no tengo un ultrasonido que me dé o me sugiera que existen cambios morfológicos, riñones chiquitos, riñones con quistes o riñones con hidronefrosis, alteraciones en la relación corteza-médula, ¿ok? No vamos a poder hacer el diagnóstico de lesión renal aguda. Muy bien, entonces, pues, perdón, de enfermedad renal crónica. Entonces, va a quedar como una lesión renal aguda. Muy bien. Vamos con este otro caso clínico, un poquito más interesante. Tenemos una mujer de 31 años de vida que vive con SIDA. Es admitida por debilidad y falta de apetito y identifica la presencia de estertores bilaterales y los rayos X muestran un edema pulmonar. Vamos a hacer nuestro abordaje. Tenemos un sodio de 129, tenemos una hiponatremia, de la cual no vamos a hablar ahorita, un potasio de 3.4, cloro de 90, bicarbonato de 12, BUN de 82, creatinina de 8.2, glucosa de 100, pH de 7.36, PCO2 de 22, PO2 de 90, bicarbonato de 11. Validamos primero con nuestra ecuación de Henderson. ¿Está validada o no está validada tu gasometría? Pues sí, está validada. Hacemos la fórmula, me arroja 48 y si nos fijamos, 48 va a quedar un poquito más por debajo de 7.40, lo cual me dice que evidentemente tenemos un 7.36. Está completamente validada esta ecuación. Podemos utilizar la gasometría. Entonces vamos por ahí. El trastorno primario, ¿cómo está? ¿Cómo tenemos el pH? Normal. Ojo. Entonces, vamos. pH normal. Ahí ya valió Wilson. ¿Ok? Y dices, valió barriga, señor. ¿Y qué vamos a hacer entonces? PCO2. ¿Cómo se encuentra el PCO2? Se encuentra bajo. ¿Cómo se encuentra el bicarbonato? Se encuentra bajo. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer el abordaje? Primero, trastorno primario. No puedo hacer el trastorno primario, no lo puedo diagnosticar. Muy bien, esto no lo puedo cumplir. Sé que se trata de un trastorno mixto. Muy bien, y ya lo sé, o sea, no tengo que estarle dando más vueltas al asunto, pero vamos a darle las vueltas. Yo sé que siempre que yo tenga un problema de estos, puedo recurrir a otras fórmulas. Una, por ejemplo, es el anion gap, que me sale y me arroja que tenemos un anion gap elevado. Está en 128. Muy bien. Yo sospecho que tiene una acidosis metabólica porque el bicarbonato se encuentra abajo, ¿no? Entonces, pensemos que tiene un pH normal. Mi trastorno primario para tratar de diagnosticarlo. Ahora yo sé que tengo un anion gap elevado y que tenemos alguna enfermedad que me puede hablar de, por ejemplo, en este caso, uremia con creatininas elevadas y boom, como el caso anterior. Entonces tenemos en la MUD-Plies uremia. O sea, tu paciente tiene una acidosis metabólica con anion gap elevado. Muy bien. Hasta ahí pareciera que estamos bien. Pero ahora vamos a hacer la compensación, el cálculo de la compensación. Cuando tú haces el cálculo de la compensación, te arroja un resultado de 24.5 más menos 2. Muy bien, de PCO2. Sin embargo, tu PCO2, si tú te das cuenta, no se encuentra en 22.5, que es el mínimo que tú puedes esperar de la compensación. Se encuentra menos. Ay, doctor, ¿y a poco punto 5 vale? Pues sí, obviamente, todo vale aquí. Entonces el PCO2 no cumple la compensación esperada. Aquí ya tienes otra red flag, como las de tu ex. Ya tienes dos red flags. Tenías el pH que no está normal y ahora tienes otra red flag en donde tu compensación tampoco está normal. Ahora, si con esto y después de ver esta clase todavía te queda duda de que eso es un trastorno mixto, bueno, pues ya, o sea, no puedo hacer más cosas tampoco, ¿sí? ¿Ok? Entonces, tienes compensación esperada que no cumple y tienes un pH normal con unas alteraciones tanto de bicarbonato como PCO2,
tengo un trastorno mixto. Doctor, pero es que yo quiero hacerlo todo fino porque voy a salir con la MIP o con el MIP y quiero apantallarlo con el caso, pero le voy a enseñar sus diapositivas, pero pues quiero que las explique usted primero. Ok, entonces, paso 7, hay que identificar el trastorno mixto. Para eso yo voy a utilizar una fórmula de Stewart o la fórmula de Gibbs. Esas fórmulas, por si no se acuerdan, las teníamos acá. La fórmula de Stewart, que es lo que nosotros deberíamos utilizar actualmente para el cálculo del pH, solo que como ven, tiene muchísimas y muchísimas fórmulas y cosas y por eso no se utiliza. O la fórmula de Gibbs, que es esta otra para nosotros evaluar si existe o no una diferencia entre estos aniones y cationes, ¿ok? Yo hago estas fórmulas y estas fórmulas me arrojan que sí, tenemos una probabilidad de trastorno mixto. Ahora que sigo, ahora yo hago el cálculo de un delta gap. Muy bien, el delta gap recuerda que, o el delta delta recuerda que me habla del delta del anión gap sobre el delta del bicarbonato. Esta diferencia de deltas, ¿qué me va a traducir? Me va a dar o me va a orientar cuál puede ser el trastorno secundario que se esté agregando aquí con tu paciente. Por ejemplo, podemos tener una acidemia láctica, podemos tener una acidosis metabólica, una acidosis hiperclorémica o una alcalosis metabólica. Por el delta anion gap, delta bicarbonato que presenta tu paciente, lo más probable es que estemos agregando una acidemia láctica. Entonces, por ejemplo, este paciente, por las características que tiene y la compensación que no se está cumpliendo, yo tengo una acidosis metabólica como trastorno primario y una alcalosis respiratoria como trastorno primario. O sea, tenemos dos trastornos primarios. ¿Qué es lo que va a suceder aquí o qué va a tratar de hacer tu paciente? Pues obviamente su acidosis metabólica la va a tratar de compensar con qué cosa? Alterando el metabolismo del PCO2. Muy bien, pero no lo voy a poder compensar de forma adecuada. Y la alcalosis respiratoria, como también es un trastorno primario, lo voy a tratar de hacer exactamente igual. Entonces, pues es importante que nosotros identifiquemos oportunamente esos pacientes que tienen un trastorno mixto, porque puede llegar a suceder, pueden llegar a pasar y pues solamente hay que tenerlos nosotros en consideración. Muy bien. Ya para finalizar, vamos a revisar rápidamente las alteraciones del sedimento urinario, también un punto muy importante. Y aquí lo único que vamos a ver, antes de pasar, la pregunta. El anión GAP solo nos sirve para detectar niveles elevados de aniones, pero no de trastornos agregados. Para detectar los trastornos mixtos se usa la fórmula de Stewart. Roberto, tú vas a utilizar todos los recursos que puedas para poder hacer los diagnósticos. Te voy a regresar una diapositiva anterior para que cheques en qué me estoy refiriendo. Ujú. Cuando yo tengo un pH y un bicarbonato normal, el anión GAP sale alto, yo puedo sospechar el que mi paciente tiene acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo dos trastornos que ya dijimos. El primario es uno y el secundario es otro. Uno es la acidosis metabólica y el otro va a ser la alcalosis metabólica. Estoy hablando de este ejemplo. Muy bien. Para explicar el por qué es importante el anión GAP. Entonces, en este caso, en la acidosis metabólica tenemos pH, tenemos bicarbonato, ¿ok? Y vamos a tener aparte, ¿qué otra cosa? El PCO2. Entonces, la acidosis metabólica, ¿cómo se encuentra el pH? Bajo. ¿Cómo se encuentra el bicarbonato? Bajo. ¿Cómo se encuentra? Eso es alcalosis, por si no se entiende. ¿Cómo se encuentra el PCO2? Bajo. Dijimos que la metabólica, todos van hacia la misma dirección. Muy bien. En la alcalosis metabólica, ¿cómo se encuentra? Pues si todas van hacia la misma dirección, pues vamos todos hacia arriba. Muy bien. pH hacia arriba, bicarbonato hacia arriba, PCO2 hacia arriba. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. ¿Qué sucede si yo tengo las dos cosas? Pues obviamente esta PCO2 y esta PCO2, que van a ser las respuestas secundarias que tratan de estar compensando todo, van a chocar. Muy bien. ¿Y qué otra cosa va a chocar aquí, Roberto? El bicarbonato, ¿sí?
Entonces, yo puedo tener una alcalosis metabólica porque al paciente yo lo estuve con un tratamiento, por ejemplo, con una nutrición parenteral en donde yo no tuve un control adecuado de los niveles de bicarbonato o me pasé de lanza en la reposición de bicarbonato en un paciente que tenía acidosis metabólica y yo digo, ya le curé la acidosis porque el pH está normal y el bicarbonato está normal. Vamos a poner así un casito, ahorita se me ocurrió, Roberto. Tenemos una paciente que tiene 58 años en tratamiento de sustitución renal. Muy bien. Te llega a tu consulta, ¿ok? Te llega al hospital con un pH de 7.25, un bicarbonato de 20, que está bajito, y una PCO2 de 30, ¿no? Como buen médico, así, yo soy el mejor médico, obviamente, si tiene bicarbonato bajo, ¿qué le hago? ¿Qué creen que la lógica les dice a la mayoría de las personas que hagan? Métele bicarbonato. Digo, pues si tiene bicarbonato bajo y le meto bicarbonato, pues ha de curar, ¿no? Así de sencillo. Entonces yo a este paciente le meto bicarbonato, pero no le meto poquito, le meto buen bicarbonato porque aquí lo que sobra son recursos, porque estamos como Dinamarca. Entonces le meto un montón de bicarbonato porque tengo bicarbonato para tirar. ¿Qué le va a suceder a este paciente? Ahora tu paciente tiene un pH, muy bien, de 7.36. Tiene un bicarbonato que se va a encontrar en 25, vamos a ponerle 25. Y un PO2, ¿ok? Lo vamos a encontrar en 34. Ni cerca ni lejos, ¿no? Entonces uno piensa, ah, ya cura al paciente. Está curado el paciente. Lo que sucede es que si yo no le hago el cálculo del anion gap, yo no me voy a dar cuenta que este paciente en realidad lo que está presentando es un anion gap arriba de 14. ¿Cuál? El valor que ustedes quieran. Así de sencillo. ¿Y yo me voy a dar cuenta? No. ¿La enfermedad se va a dar cuenta? Tampoco. ¿El R1 se va a dar cuenta? No, pues menos, porque él está haciendo el ingreso así, ¡ah! Y no va a aguantar. Entonces, ¿quién se va a dar cuenta? Nadie. Eso sucede muy comúnmente porque es muy común que le agreguemos bicarbonato a los pacientes. Entonces, eso es muy común que se lo agreguen así, agrégaselo y amárralo con aguacate para que amarre bien porque tiene potasio. Entonces, ese paciente va a tener una acidosis metabólica y una alcalosis metabólica. Doctor, pero si tiene acidosis metabólica, ¿por qué el bicarbonato no es tan, por qué el bicarbonato está normal? Porque te pasaste de lanza y le aventaste un buen de bicarbonato. Entonces, ese paciente, ¿qué le estás agregando tú de forma negligente? Una alcalosis metabólica. ¿Ok? Y ahora, ese paciente ya tiene dos trastornos primarios, una acidosis metabólica y una alcalosis metabólica. Y que únicamente Ani y Roberto se pudieron ustedes dar cuenta porque vieron esta hermosísima clase, se pudieron dar cuenta porque le calcularon el anion gap. Porque si no, el paciente se hubiera ido y probablemente no le hubiera pasado nada. Al final lo mete a su terapia de sustitución renal, entonces no pasa nada. Pero como no lo habíamos hecho, como no se calcula el anion gap de forma rutinaria, no nos dimos cuenta que ese paciente tenía un trastorno mixto, ¿ok? ¿Sí quedó claro, Roberto, Ani? Excelente. Muy bien. Ok, entonces, como les decía, para finalizar y no tardarnos tanto, es lo que yo les digo. Ustedes creen que me va a tardar una hora, pero la realidad es que no. Nunca me va a tardar una hora. Bueno, entonces, vamos a resumir las cosas así sencillitas. Examen de exploración de orina. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes sepan aquí? Aquí lo único que quiero es que sepan reconocer patrones y figuritas por si llega a venir, ustedes digan, ah, ya la hice. Entonces, el examen microscópico de orina me ayuda para poder hacer diagnósticos. Muy bien. Estas que están viendo aquí, obviamente, como se dan cuenta, son robadas. Entonces, esa es una plataforma, de hecho, que era de New England, que estaba bien padre, que era el 360 Resident. Estaba padrísima, pero decidieron comercializarla y ahora vale como $700. Cuando yo la alcancé costaba 100 y era un año y ahorita cuestas, no, pues, muy, muy caro, ¿no? Entonces, no. Entonces, yo nada más me las plagié para ustedes. Entonces, tenemos aquí, primera, sedimento urinario. El abordaje va a ser sedimento urinario y características de los sedimentos. Muy bien. Entonces, sedimento urinario, como ustedes están viendo, tenemos aquí los eritrocitos. ¿Cómo veo los eritrocitos? Como su forma bicóncava. Véanlos, no hay pierde. Entonces,
Ustedes ven los eritrocitos, tiene forma bicóncava. Muy bien, inclusive aquí adentro está su bolita. Esto, cuando yo lo veo, ¿qué me traduce? Hematuria. Muy bien, entonces si yo veo eritrocitos de una forma normal, me habla de hematuria. Recuerda que las hematurias yo las voy a estar clasificando en dos tipos, en glomerulares y extraglomerulares, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? A lo que se conoce como eritrocitos dismórficos. Ustedes aquí ven, por ejemplo, este eritrocito, lo vemos bonito, muy bien. Si lo alcanzan a ver, o sea, el eritro este está bien bonito, está chulo, está redondito, todos están del mismo tamaño, simplemente están ahí y no deberían de estar. ¿Qué es lo que sucede con una causa glomerular de hematuria? Que los eritrocitos están como si fueran unas estrellas. Muy bien. Eso se le conoce como eritrocitos dismórficos. Y lo que sucede es que nosotros tenemos el túbulo, muy bien, ese es el glomérulo, los túbulos, van pasando los túbulos, bla, 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 hasta llegar a la papila renal y después comunicarse con los ureteros. Entonces, tú tienes tu eritrocito que se forma aquí y que se pasa porque tienes una glomerulonefritis. Lo que le va a pasar a ese eritrocito es que primero va así y con los cambios que hay en la movilización de solutos, de la osmolaridad, de todo eso, se va a empezar a alterar la forma y cuando tú lo saques a través de la orina, muy bien, cuando lo saques a través de la orina, esos eritrocitos van a tener una forma rara, ¿ok? Y por eso se le llaman ay, se borró todo. Por eso se les llama dismórficos, ¿ok? ¿Qué sucede si el eritrocito realmente sale porque tienes un problema en los ureteros o porque tienes un lito aquí en la papila renal? Pues esos eritrocitos van a salir normales. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo diagnostico una hematuria, ok, glomerular y una hematuria extraglomerular? La presencia o no de eritrocitos dismórficos. Si yo tengo eritrocitos dismórficos, ojo, puede ser una hematuria glomerular porque el problema o la pérdida de los eritrocitos vienen desde el glomérulo. O se hablaría de glomerulonefritis. Extraglomerulares, pues no pasa nada. O sea, sí pasa, pero no es de nefrología, sería de urología. Serían litos o sería algún problema del uréter o podría ser inclusive de la vejiga. Vamos pasando los leucos. ¿Los leucos son igual que los eritros? No. Aquí principalmente los leucos, como ustedes los van a ver, parecieran que sean manchas, como si estuviera manchado el vidrio o la lente del microscopio. Y otro punto muy importante es que van a estar nucleados, si ustedes se fijan. Los leucocitos tienen núcleos en su interior y va a haber diferentes. Podemos tener eosinófilos, podemos tener monocitos, podemos tener neutrófilos. Va a variar dependiendo de el tipo de leucocito que nosotros encontremos. Si nosotros vemos leucocitos en el seguimiento urinario, ¿de qué me dice? Pues que tenemos nosotros un problema específicamente infeccioso o que puede ser un problema inflamatorio. Muy bien, cualquiera de los dos casos pueden provocar presencia de leucocitos en la orina. ¿Ok? Entonces, doctor, los que estén dismórficos, los eritrocitos, es por la trayectoria del mismo, no porque el mensaje está dañado. Son de las dos cosas, Angie, ¿ok? Entonces, hablando específicamente del mesangio, recuerda que nosotros vamos a tener en el mesangio estas células mesangiales y esos serían los haces capilares, ¿ok? Dependiendo de dónde esté el daño, nosotros podemos tener que el eritrocito se empieza a dañar cuando pasa a través de las células mesangiales o cuando pasa a través de la luz capilar. Pero como tal, la característica dismórfica es porque recuerda que en cada uno de los túbulos, Annie, perdón, vamos a tener movimientos de solutos. Va a haber momentos en donde, ¿qué va a suceder con tu eritrocito? Tu eritrocito va a estar isotónico con una periferia o con un líquido hipertónico. Muy bien, entonces el agua se le va a salir. Y después pasa a otro túbulo en donde el medio es hipotónico. El agua se le va a entrar. Y así, sale, entra, salen solutos, se quitan, etc. ¿Cómo va a quedar el eritrocito? Pues como tú después de una guardia de 48 horas, o sea, muerto, ya completamente deforme. Sí tiene que ver, Ani, un poco
que el eritrocito pase a través del glomérulo para que existan alteraciones en su morfología, pero es más dependiente de la trayectoria a través de los túbulos y de este intercambio que tenemos entre la cantidad de soluciones y la cantidad de las tonicidades. ¿Ok, Ani? ¿Quedó claro? Para fines del ENAM, como te lo quieras aprender, si para ti es más fácil relacionar mesangio es directamente relacionado con es dismórfico, pues adelante. O sea, todos los recursos son útiles para fines del ENAM. ¿Ok? ¿Qué más vamos a encontrar? Podemos encontrar células tubulares renales. Las células tubulares renales generalmente son más grandes, como nosotros vemos aquí. Este aliado es un eritrocito. Si vemos, es una diferencia abismal entre una y otra. Y aquí generalmente me van a hablar cuando tenemos infecciones o cuando tenemos algún daño como una nefritis intersticial aguda. Son datos que me hablan de que existe una patología tubular. O sea, es un problema de los túbulos y los túbulos están saliendo. O sea, se están desprendiendo las células. Las células escamosas, recuerda que las células escamosas no se encuentran en los túbulos y tampoco se encuentran en toda la trayectoria de la vía urinaria. Entonces, siempre que yo vea células escamosas que tienen una forma más cuboidea, las células tubulares tienen una forma más circular, escamosas tuboideas, y siempre van a tener núcleos. Cuando nosotros vemos esto, probablemente es contaminación, ¿ok? Contaminación de que tuvo el paciente, no sé, generalmente son en las mujeres que tenemos una dificultad mayor en tomar la muestra, por eso se pide, elimina la primera muestra para no tener tanta contaminación cruzada. A veces no lo hacen o a veces inclusive tenemos algún problema infeccioso o inflamatorio en el sitio y esto hace que se desprendan pues células epiteliales y que contaminen la muestra. Muy bien. Ahora, pasando con los cilindros, vamos a tener algunos cilindros. Tenemos el cilindro hialino. Y yo sé que todos ustedes cuando estaban en el internado o en el servicio social aparecieron estas. Las proteínas de Tam-Horsfeld. Y hasta uno decía, ¿qué es eso? Y hasta pensaba, ¿se va a morir mi paciente o qué? Bueno, esas proteínas no son otra cosa más que compuestos que vienen desde las células tubulares, proteínas que se están filtrando, proteínas que son secretadas a través de la luz, desechos de las membranas. Todo eso se junta y forman esas proteínas, ¿ok? Esas proteínas que son el esqueleto, la proteína de Tams-Horsfeld, se va rellenando, va poniendo a su alrededor todas esas sustancias que ya les dije y me forman los cilindros guialinos. Muy bien, son normales, no son patológicos. Hay algunas veces que van a ser patológicos, pero no me dan mucha utilidad para yo poder dar un diagnóstico. Esos son los cilindros hialinos. ¿Y por qué hialinos? Porque están transparentes. Simplemente ves el contorno del tubito. Tenemos ahora los cilindros granulares. En ocasiones esos cilindros también los encuentran como cilindros cafés o cilindros marrones o cilindros fangosos, como si fuera fango, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, esos cilindros, a diferencia de los cilindros hialinos que habíamos visto en la imagen anterior, no son transparentes, son oscuritos. Siempre que ustedes, para fines del ENAR, siempre que ustedes vean cilindros granulares, la primera enfermedad que yo debo de sospechar es necrosis tubular aguda. E inclusive, si te ponen un caso clínico en donde viene cilindros granulares, NTA. ¿Hay otras causas de cilindros granulares? Sí, vamos a tener glomerulonefritis y enfermedades tubulointersticiales. Pero lo más común es que si yo tengo cilindros granulares, sospechar de necrosis tubular aguda. Los cilindros grasos, pues obviamente los vamos a encontrar en pacientes que tienen, ¿cómo se llama? Presencia de gran cantidad de grasa o también lo podemos encontrar en pacientes que tienen alguna enfermedad crónica. Muy bien, pacientes con enfermedad renal crónica en ocasiones me pueden dar estos cilindros que realmente no son muy útiles a la hora de hacer diagnósticos. Vamos a tener los cilindros eritrocitarios, los cuales cuando nosotros los encontramos me van a indicar precisamente glomerulonefritis o sangrado glomerular. Entonces, si yo tengo la presencia de eritrocitos dismórficos, muy bien, y además voy a presentar cilindros eritrocitarios y hematuria, esas tres cosas juntas siempre me van a orientar a la sospecha de una glomerulopatía. Muy bien. Ahora, si tú estás en el ENARM y te ponen esto, ya te regalaron la pregunta. Aprovéchala. Muy bien. Es por eso que yo quería que viéramos esto porque no lo teníamos dentro de su plan de estudios. ¿Ok?
Cilindros leucocitarios los vamos a encontrar principalmente en entidades inflamatorias o infecciosas, pielonefritis, nefritis intersticiales, y no son otra cosa, como ven, más que agregados de células leucocitarias. Muy bien. Tenemos los cuerpos grasos, como por ejemplo ahí están viendo uno que casi ni siquiera se ve, y es cuando tenemos la presencia de exceso de lípidos, muy parecidos a los otros cilindros, pero aquí principalmente son en pacientes que tienen una gran cantidad de eliminación grasa. Muy bien. Vamos a terminar con los cristales, que eso es más del módulo de urología, pero solamente para que los conozcan. Cristales de oxalato de calcio, como lo están viendo ahí en pantalla. Los cristales de fosfato, que se caracterizan por ser así como si fuera, este, no sé, se me fue con qué lo iba a comparar. Pero bueno, ahí lo están viendo en pantalla. Principalmente como si fuera un erizo de mar, ya me acordé. Como si fuera un erizo de mar. Fíjense cómo esos tienen múltiples picos, pero tienen un núcleo, ¿ok? Y tenemos los cristales de ácido úrico, que son estos que vemos aquí, y cristales que pueden estar relacionados con el uso de sulfadiazina o sulfametoxazol. Muy bien. Síndrome nefrítico, entonces yo ya sé, tengo una glomerulopatía. Entonces el síndrome nefrítico, ¿qué me puede mostrar? Cilindros, principalmente leucocitarios, o puedo llegar a presentar también cilindros eritrocitarios, porque tengo un patrón inflamatorio. Sí, un erizo de mar, Anaí. Síndrome nefrótico, voy a encontrar ¿qué cosa? Voy a encontrar proteinuria, voy a encontrar cuerpos ovales, grasos, voy a encontrar cilindros granulosos y pueden llegar a encontrar también células tubulares. Necrosis tubular aguda, ¿qué dijimos? Necrosis tubular aguda, ¿qué pienso? Cilindros granulosos. Así de sencillo, no me queda ni una sola duda. Los veo manchas de color marrón ahí en mi microscopía, fácil y sencillo. Nefritis intersticial aguda, cilindros leucocitarios, ¿ok? Entonces, Ani, para terminar, así las enfermedades, vamos a volver a repasarlas, ¿ok? Tenemos síndrome nefrítico. Síndrome nefrítico, ¿qué voy a tener yo? Prácticamente todos los cilindros. Voy a tener cilindros eritrocitarios, leucocitarios y hematuria. Porque recuerda que el síndrome nefrítico se caracteriza porque es un proceso inflamatorio en donde tengo un daño, no propiamente de la membrana basal glomerular, sino de todo el glomérulo. ¿Ok? Síndrome nefrótico, ¿por qué se va a caracterizar? Por proteinuria, cuerpos grasos, porque recuerda que una de las características del síndrome nefrótico es el aumento del colesterol y de los triglicéridos, muy bien, y además puedo yo estar presentando también cilindros granulosos. ¿Qué es lo que no voy a tener aquí? No voy a tener eritrocitos dismórficos, porque aquí no tenemos un problema inflamatorio. No es normal la presencia de eritrocitos dismórficos en el síndrome nefrótico. Muy bien. Necrosis tubular aguda, vamos a tener la presencia de cilindros granulosos, ¿ok? Necrosis tubular aguda. Y nefritis intersticial aguda, leucocitarios. Prácticamente como lo estás poniendo ahí. Recuerda, nada más, Ani, de que tanto el síndrome, la necrosis tubular aguda puede ser secundaria a múltiples patologías. Los cilindros granulosos hablan más que nada a datos de isquemia propiamente de las células tubulares y es por eso que se desarrolla. Muy bien. Con esto concluimos la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Creo. Todo bien, doctor. Todo perfecto. ¿Sí, todo bien o sí tienes alguna duda? Roberto, yo creo que todo bien. Excelente. Bueno, con eso concluimos la clase del día de hoy. Para los que me estuvieron acompañando en el en vivo, muchas gracias. Así vamos a estar haciendo todo bien, excelente. Sí vamos a estar haciendo varios en vivos por distintas plataformas para estar ampliando la comunicación y que más gente pues tenga acceso a ese tipo de contenido. Ha sido un gusto para mí y pues nos vamos a ver en una próxima videoclase. Chicos, estudien los del curso presencial. Ya tengo aquí quienes entraron, entonces les voy a preguntar el sábado. Los que no están en el presencial, están en online, pues soporten, porque nosotros nos vemos en vivo. No, no es cierto. No, al rato hacemos otro presencial en otra ciudad. O dígale a Darío que haga un presencial en México, ahí, aunque no pueda.
ahí enfrente del Zócalo, ahí se quedan todos. Sí, Roberto, saca grabado, para que tengan ahí lo tengan disponible en todo momento. Ok, bueno, pues tengan una buena noche, descansen, ya pónganse a estudiar y nos vemos en un próximo en vivo. Adiós a todos, adiós, adiós, adiós.